He sido un gran lector, creo, de entre lo que cabe, pues, y lo que se pueda llamar un lector a mi corta edad, de poesía. Sobre todo me he abocado a leer poesía, y mientras más la leo, descubro sus posibilidades y su libertad, ¿no? Digamos, la lectura de poesía me ha abierto como la percepción de otras cosas, de otra serie de asuntos que tienen que ver esencialmente con lo que digo, con el hombre, con la vida del hombre cotidiano, con su desempeño en el mundo. Esto que dice Nicanor Parra, el poeta es un constructor de puertas y ventanas. Creo que ese es un fundamento total de la poesía contemporánea, es decir, todas estas cosas que vemos del poeta como un ser alado, para mí todo eso ya ha sido como superado, ¿no? El poeta es un ser común, y precisamente desde ese lugar común en el que se desenvuelve en su vida, es de donde puede tomar a los otros para expandirse, ¿no? Pero precisamente, hablando desde esta experiencia con la poesía, con la lectura de la poesía, creo que la poesía es realmente importante porque se revela incluso contra el mismo estándar del lenguaje, es decir, contra la comunicación tal cual la conocemos, y sin embargo ese lenguaje está allí, pero siempre está como roto, está mediado por otras cosas, y cuando conseguimos autores que realmente nos provocan como un delirio al leerlos, como que nos transmiten esa locura, que nos nos brindan la posibilidad de incluso abrirnos a otros horizontes de comunicación y de traslado de emociones. Creo que allí es donde está la mayor manifestación del arte en el lenguaje. Traficaron nuestra sangre y nuestros sueños, por eso jamás podrán volver a dormir. Me gusta muchísimo recordar cuando terminé El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Creo que ese libro me lo recomendó Josué Calderón, mi amigo Josué Calderón, hace muchísimo tiempo, hace ya casi 8 años. Me gusta mucho recordar cuando terminé Niebla de Miguel de Unamuno. Estaba en mi tercer semestre de la universidad, cuando terminé también por ese mismo tiempo La peste o El extranjero de Camus. Ese cuarto era muy pequeño, en ese cuarto donde por primera vez viví en Mérida, y entonces los libros estaban casi que al lado de mis pies y no tenía como mucho espacio, y solo me dedicaba como a leer estas novelas como de un poco de corte existencial. Cuando leí La náusea de Sartre también fue devastador y hermoso, pero como que todo eso se combinaba también con la idea un poco huraña de la soledad de ese tiempo. Recuerdo también mucho cuando comencé a leer aquí mismo en esta casa Antonia Palacios, los poemas de Antonia Palacios, y me quedaba como deslumbrado, ¿no? Me quedaba como perdido, y que además la leía mucho junto con unas hojas de una poeta chilena que no recuerdo cómo se llama, que me la había regalado un amigo, y en ese tiempo había como una peinadora, ¿no? Y yo disfrutaba mucho a veces como leer en voz alta, caminando solo por aquí por la casa. O sea, para mí la lectura no era solo como eso, ¿no? O sea, la lectura me gusta concebirla como un espacio, como una posibilidad en la que no solo está, digamos, la habitación, aunque generalmente está allí, sino que la traslado a otras partes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer en las bucetas, escuchando como la salsa, el merengue, el requetón. Imagínate como esa mezcolanza que podría haber leyendo, no sé, Azarada, con todo este ruido de la vanguardia allí en el bus, en la buceta, y te consigues allí con unas cosas
y tú dices, bueno, es lo mismo pero distinto, ¿no? Es ese ruido, quizá, bueno, por supuesto el ruido de ellos era el ruido de la guerra, ¿no? Pero igual era como en la intersección, esa encrucijada que hay allí, o leer, no sé, a Juan Sánchez Peláez en el banco, o leerlo sentado en una plaza, o sea, trasladar el libro como a otro espacio siempre me ha llamado la atención. Angelito del cielo, quítale a mi hermano la rabia que llevan por dentro, que se me ha comido todo lo bueno y ya no tienen nadita de ningún tipo de sentimiento. Angelito del cielo, quítale a mi hermano toda la rabia que llevan por dentro, que se ha comido todo lo bueno, unos malvados. Antonio Mora tiene un verso que dice: admiro la obra de los maestros, detesto sus miserables vidas. Creo que dice exactamente así, ¿no? Y entonces es una cosa como que ese trabajo, esa orfebrería que hay allí me hace sobrepasar, ¿no? Y digo como que wow, existe esta genialidad como producto, y luego me voy, ¿no? Y por supuesto los personajes me conmueven y los textos me conmueven y todo ello me conmueve. Pero cuando piensas como en la carne, en la piel, no sé, en el dolor de, no sé, Mandelstam, por ejemplo, wow, es complejo, o sea, te das cuenta que, o no sé, las peripecias de Reinaldo Arenas, ¿no? Perseguido, es uno de mis autores favoritos desde siempre, lo admiro muchísimo, ¿no? O también las peripecias de Perlonguer, de Néstor Perlonguer, huyendo de Argentina a Brasil por la dictadura. Es complejo, o sea, y yo traspaso, ¿no? Como esas barreras allí de que paso de un poema a llegar a ir a otra cosa, y me da demasiada nostalgia, pues, como esa posibilidad que me brinda la lectura de conocer todo esto. Y claro, no podemos sucumbir ante la eternidad, necesitamos de un país y de raíces. Conocer la vida de los autores es complejo, o sea, te genera como una sensación de vacío allí, y en la que dices como que el dolor a partir de su fundamento estético desarrollado en una cierta obra, y de todas las características o de todas las maneras en las que pueda ser criticada, analizada la literatura, es algo que era real, ¿no? O sea, de alguna manera u otra, ¿no? Y eso creo que es lo que como que me pone muy triste, ¿no? A veces, muy triste. Octavio Armand, tengo estos libros y otros libros de Octavio Armand porque me los regaló Miguel Ángel Hernández, poeta maracucho, que ahora vive en Estados Unidos, estudia allá. También quedé totalmente anonadado. Él fue jurado de un concurso y me preguntó que si yo alguna vez había leído Octavio Armand, porque yo puse un epígrafe allí en ese libro, y yo le dije que no, que yo solo había leído como por encima, y me dice, se te nota la influencia, y yo le digo, bueno, pero ¿cómo si yo no lo conozco, no? Y me dijo, bueno, te voy a regalar los libros, y evidentemente enseguida lo leí, y luego lo leí como ensayista para mi trabajo de grado, y es un poeta absolutamente increíble y una persona totalmente centrada en lo que hace, ¿no? Digamos como esto, como lo más entrañablemente cercano. Jairo Rojas, un poeta oriundo de Mérida. Su poesía me parece extraordinaria y la llevo conmigo siempre, al igual que la poesía de Luis Moreno Villamediana, quien fue mi tutor de tesis y del quien he aprendido totalmente muchísimo durante estos últimos años, quien además me ha facilitado de su biblioteca toda la cantidad de información digital y en físico que podría tener, ¿no? En poesía
y que es una persona de la que aprendo muchísimo. Y Pepe, José Barrueta, ¿qué decir de José Barrueta? José Barrueta para mí es uno de los autores que más emblemáticamente ha marcado mi obra en muchos sentidos. Quizá no tanto en forma, sino más en fondo. Es como algo que me ha permitido como lector atravesar esa ruralidad de la que está hecha ese universo de su Todos han muerto, ¿no? Es un poeta de talla que ha trabajado muchísimo, que trabajó muchísimo digamos, estos versos que, como los de Montejo, ¿no? Que nos dejan pensando, que nos dejan cuánto trabajo habrá existido para poder crear esto, ¿no? Pero así como también, digamos, me aboco a esos versos, pienso en los desbordamientos de estos tres autores que acabo de mostrar, y eso es como lo que también como lector me gusta conjugar, esas propuestas, no quedarse como en el abordaje de una sola forma de hacer poesía o una sola forma de hacer literatura o simplemente una sola forma de observar lo que se lee, sino abrir el horizonte, expandirlo. Hay, por supuesto, muchos autores que no están acá, como mencionaba a Zurita, mencionaba a Pablo de Roca, a mismo Juan Luis Martínez o Diego Maquieira. Para mí Diego Maquieira en La Tirana, en Los Seas Harrier, es como wow, un autor impresionante. Antonia Palacios, para mí es sus poemas me llevan como a otro rincón, como a otro lugar. Son los poemas que leí aquí, en los que aprendí a describir la casa, en los que entendí además cuál era la sonoridad cierta del poema en prosa. Yo hace mucho que no releo a Antonia Palacios, porque además me gusta como no regresar algunas veces a los autores, sino los leo y los leo excesivamente, aprendo de ellos y los conservo en mi memoria, pero luego voy buscando como más posibilidades, pues, porque siento que a veces como que encasillarse no es bueno, ¿no? Siempre robaron todos los presidentes y no cumplieron con sus acciones. Aquellos que prometieron a la gente en la época de las elecciones. Los dueños del valle ya no son las familias que poseen más millones. Cualquier bolichico, cualquier enchufado mayamero tiene más mansiones. Imagina lo que tienen esta cuerda de ladrones. Son de derecha y izquierda, pero se hacen los huevones. En un punto leí muchísimo. Me gusta mucho Enriqueta Arbelo Larriba, Ida Granco. He como sostenido un contacto con la voz de la poesía femenina que me ha permitido como ser parte de un espacio en el que hay algo totalmente distinto allí. Es como algo mucho más sagrado y como mucho más revelador en muchos sentidos. Ahora mismo me he quedado como vacío de cabeza y los nombres se me van. Unidos como hermanos buscamos libertad para los venezolanos. Pero es así y hay una particularidad como en la lectura de la poesía, que es que te avienta. La poesía te avienta a otro lugar. A mí a veces, particularmente cuando leo, quedo como un poco desconectado. César Vallejo y Federico García Lorca, los combino, me los imagino hablando, me los imagino, no sé.
Y bueno, Héctor Hernández Montesinos, autor chileno, poeta chileno. Este libro, La lengua perdida de Charles Wright, es un libro reciente, traducido por Adalbert Salas Hernández, a quien admiro muchísimo. Este libro me reventó la cabeza. Creo sin duda que si me llego a ir del país, es uno de los libros que me llevaría. Ole, 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 guacamole, guacamole. Y la gente no tiene ni siquiera para comerse un plato de frijoles. María Gabriela salió en la revista Forbes. Que los bancos de Andorra devuelvan la plata, por lo menos den un informe. Que los Estados Unidos devuelvan todo lo que nos corresponde. O se quieren quedar con lo nuestro porque esos gobiernos también son ladrones. Al final lo que deciden son los tipos de uniforme. Los demócratas desaparecen con los gritos de una juventud inconforme. Bueno, la mayor importancia para mí de la lectura es que te regala, te otorga esa forma de conocimiento desde lo individual también, ¿no? Como que no tienes que esperar a que vengan a decirte, sino tú mismo puedes investigar e indagar y enterarte del porqué de las cosas, de sus causas, o analizar y tener una conciencia crítica sobre lo que acontece en el mundo, ¿no? O a tu alrededor, o en la vida, o intentar buscar una respuesta. Creo que esa posibilidad de construir una respuesta o un pensamiento, de armarlo, es lo que más me parece importante de la lectura. Es decir, esa comprensión que los lectores prestamos a las obras, o que las obras nos prestan a los lectores, mejor dicho, nos dan, para poder trazar un camino en el mundo distinto de lo que se espera, ¿no? De lo que, es decir, llegar a una ética de la vida por medio de la lectura, que el lector construya su ética desde ella y se pregunte sobre todo desde la lectura si sus valores, si su forma de ver el mundo es errada, no es errada. Es decir, lo que me interesa de la lectura es ese origami que brinda tanto preguntas, muchas, como también algunas respuestas, y la posibilidad de armar, ¿no?